Asesoría integral para la gestión de riesgos. Porque nuestra experiencia es su ventaja. Presenta. Podcast, un programa de periodismo ambiental y la difusión de ciencia, noticias, reportajes, entrevistas y algo más. Conducido por el periodista ambiental Carlos Jiménez. Biosfera Podcast, Biosfera Podcast. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, son las 18 horas de este miércoles 4 de enero, el primer programa de Biosfera Podcast de este año. Felicidades a todos, sus propósitos, sus deseos, sus buenos deseos, los cumplan, mucho éxito, mucha salud en este año, mucho trabajo sobre todo. Y vamos a dar inicio con un tema que ustedes nos pidieron porque ya lo tocamos de una manera auditiva ahí en la radio, en el programa de A Ciencia Cierta, en la Nueva FM, y hoy lo vamos a tocar en Biosfera Podcast. Llamó mucho la atención el tema. ¿Qué son las ecotecnias? ¿A qué le llamamos ecotecnias? ¿Las podemos aplicar en nuestra vida cotidiana? ¿Son caras? Todas esas preguntas van a tener respuesta el día de hoy. Vamos a darles la bienvenida a dos investigadores de la Universidad Autónoma de Chiapas, de la UNACH. Son de la Facultad de Arquitectura. Déjenme ver si estoy bien. Vamos a dar la bienvenida al doctor Eddie González, a quien quiero saludar. ¿Cómo está, doctor Eddie? Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carlos. Bien, un gusto estar contigo. No, hombre, el gusto es mío. Y también le damos la bienvenida al doctor Raúl Pavel Ruiz, que el día de hoy también nos acompaña. Ambos investigadores son de la Facultad de Arquitectura, ¿es correcto? Es correcto. Claro que sí. A ver, yo tengo una duda, porque cuando hablo con ingenieros de arquitectos me hacen una mueca así. Cuando hablo de ingenieros con arquitectos me hacen otra mueca. ¿Por qué hay esa rivalidad entre arquitectos e ingenieros? Bueno, yo la verdad creo que no hay rivalidad, es más bien un complemento, es más bien yo creo hay algo de que se ha dado con nuestros profesores. Cuando a nosotros nos daban clases, nos daban esa cierta rivalidad, como tú dices, pero no tiene nada que ver. La verdad que es un complemento en lo que es la arquitectura y la ingeniería, ¿no? Entonces, por eso creo yo que hemos hecho un gran equipo con el doctor Pavel. Él es arquitecto, por ejemplo. En mi caso, yo soy ingeniero de formación. Y es bueno, ahí, ya vamos entendiendo. Okay. Claro. Entonces, no hay rivalidad alguna. Al contrario, es un complemento, ¿no? Nos complementamos perfectamente. ¿Quién gana más, el arquitecto o el ingeniero? Digo, para que disparen los tacos, ¿no? No, digo, son profesiones que son profesiones muy, muy bonitas y muy interesantes porque es muy amplio. O sea, la parte en que te puede dedicar un ingeniero civil o un arquitecto es muy amplio. Y yo creo que hoy en día se ha diversificado también un poco más, aunque curiosamente nos exige conocer de todo, pero a la vez especializarnos en algo, ¿no? Entonces también es muy curioso las profesiones hoy en día, pero como dice el doctor Eddie, son profesiones que nos complementamos hoy en día y históricamente siempre hubo esa vinculación, pero hoy se vuelve todavía más exigente integrar a otros profesionistas para lo que hacemos, ¿no? En el caso de las ecotecnias, ni qué se diga. Claro, que es el tema que vamos a abordar hoy. Términos como fuerza, como carga, como diseño, como estética, están bien complementadas, bien adheridas a se complementan en estas profesiones. Que ahí hay profesiones, y lo voy a decir tal cual, que son indispensables en nuestra vida, en el desarrollo de la raza humana. La ingeniería, la arquitectura, la medicina, y pues dicen que males necesarios, los abogados también. Yo no sé si los periodistas, pero bueno, ahí vamos. El día de hoy vamos a hablar de ecotecnias, pero antes de ello hay un término muy íntimamente ligado con las ecotecnias que son las energías renovables. No sé si estoy bien, tienen que ver. Vamos a ver el siguiente trabajo que nos realizó nuestra colaboradora Buelitza Luna acerca precisamente de las energías renovables y regresamos ya de lleno con el tema de las ecotecnias. Vamos a ver.
Soy Beli Luna y el día de hoy les hablaré sobre las energías renovables. Corre video. Las energías renovables son un tipo de energía derivadas de fuentes naturales que llegan a reponerse más rápido de lo que pueden consumirse. Un ejemplo de estas fuentes son la luz solar y el viento. Estas fuentes se renuevan continuamente. Las fuentes de energía renovables abundan y las encontramos en cualquier entorno. La energía solar es la que más abunda y se puede obtener aún con el cielo nublado. Las tecnologías solares pueden producir calor, refrigeración, luz natural, electricidad y también combustible. Convierten la luz solar en energía eléctrica, ya sea mediante paneles fotovoltaicos o a través de espejos que concentran las radiaciones solares. La energía eólica consiste en convertir el movimiento del aire en electricidad mediante aerogeneradores. Se transforma en energía que genera la velocidad del viento. La energía hidroeléctrica se obtiene de los ríos y corrientes de aguas dulces. La energía geotérmica es una energía que se obtiene mediante el aprovechamiento del calor del interior de la Tierra. La bioenergía se extrae de materia orgánica como madera, carbón vegetal o estiércol para producir algunos combustibles como el biogás o el biodiesel. Las renovables son energías limpias, inagotables y competitivas. No producen gases del efecto invernadero causantes del cambio climático, ni emisiones contaminantes. Están haciendo menos de los combustibles fósiles para la generación de energía. En un futuro se convertirán en partícipes directos en vehículos eléctricos, en aviones, en naves espaciales y en otras actividades. Son un elemento esencial de un sistema energético sostenible que permite el desarrollo presente sin poner en riesgo el de las futuras generaciones. Para Biosfera Podcasts, Beli Luna. Hasta la próxima. Dice la definición que ecotecnia, que es el tema que hoy nos vamos a abordar, el primer programa, el número 38 de Biosfera Podcast y el primero del 2023. Las ecotecnias son instrumentos aplicados en el aprovechamiento eficiente de recursos naturales y materiales que permiten la obtención de productos y servicios para la vida diaria de manera sostenible. Además, las ecotecnias utilizan una fuente de energía limpia y amigable con el ambiente. Esto permite obtener recursos como agua, energía eléctrica, energía térmica, la cual se puede usar en actividades sociales diariamente. Bueno, esto es lo que dice la definición, pero vamos a escuchar lo que nos dicen nuestros invitados, nuestros expertos del día de hoy. Los presento nuevamente, el doctor Eddie González García y el doctor Raúl Pavel Ruiz, de las Facultades de Ingeniería y Arquitectura de la Universidad Autónoma de Chiapas. ¿Qué son las ecotecnias? Para que entendamos los mortales de pie a tierra. No se me amontonen. El que guste contestarme la respuesta. ¿Qué son las ecotecnias? Adelante, Eddie. Bueno, tiene pues ya la definición, ¿no? Ya por ahí en el video vimos que son pues elementos que nos ayudan a aprovechar los recursos que tenemos a la mano, las energías renovables, y hay que entender siempre el por qué. Es muy interesante que en el video dice que es porque las energías o combustibles fósiles emiten una gran cantidad de CO2 a la atmósfera, ¿no? Entonces, tenemos que aprovechar las energías renovables mediante ecotecnias, que pueden ser aprovechamiento de la luz solar, aprovechamiento del agua, aprovechamiento de la biomasa, para generar energía limpia, ¿no? Y podamos beneficiarnos de esa manera. Aclarar que nada más esa es una parte, ¿no? Hoy vamos a tocar el tema de las ecotecnias, que me parece muy interesante, pero que no es lo único, ¿no? O sea, esto lo debemos de ver también un poco más amplio, un poco más integral, ¿no? Muy bien, de una manera integral. Muy bien, doctor Raúl, las ecotecnias desde el punto de vista del arquitecto. Sí, claro. Fíjate que creo que es obligado en nuestro contexto social, económico que tenemos en general en Latinoamérica y especialmente en los países en desarrollo. La adaptación tecnológica nos tiene que encaminar
al uso de tecnologías locales, y una de ellas que nos da oportunidad es precisamente las ecotecnias. En este sentido, pues nos ayuda a disminuir el consumo de recursos no renovables y nos hace también evitar ser dependientes tecnológicamente, ¿no? Que no todo sea importado, sino es lo bonito de las ecotecnias, que podemos adaptar tecnología que puede ser muy sofisticada de otros países, pero que nosotros lo podemos adaptar con tecnología local y de acuerdo a nuestro contexto climático o energético, etcétera, ¿no? Entonces, eso creo que es una parte muy, muy importante de las ecotecnias, que lo podemos adaptar a las condicionantes que nos pida, por ejemplo, una vivienda, ¿no? Ya sea para captar agua, reducir el flujo de calor, en el caso de Tuxtla, ¿no? De que mitigue la incidencia solar del exterior a interior, desde el mismo muro, desde la misma cubierta, o qué sistema podemos poner para evitar que entre el sol por las aberturas o las ventanas, entre otros, ¿no? Ecotecnia y ecotecnología es lo mismo, quiero suponer. Es la aplicación de ciertas técnicas, cierta tecnología, vaya, para hacer más amigable la vivienda, lo que utilizamos, utilizar algo que pueda permitir menos contaminación, ¿es correcto? No, desde mi punto de vista no es lo mismo. A ver. La ecotecnología es el estudio de las ecotecnias. No, recordemos que la palabra logía es estudio de, entonces, y la ecotecnia ya es el producto en sí. No sé si me... Un ejemplo de ecotecnia, ¿qué podría ser? Por ejemplo, captación de agua de lluvia, ¿no? O un panel solar, calentador de agua solar. Pero el estudio de esos elementos, eso es ecotecnología. Muy bien. Entonces ustedes, tengo entendido que están desarrollando a nivel nacional, no sé si estoy bien informado, un proyecto que tiene que ver con ecotecnias. ¿Estamos en lo cierto? Es cierto. Platíquenme de este proyecto. Bueno, pues el proyecto está enmarcado en los programas nacionales estratégicos que en este periodo comenzó con ACIP, son los problemas nacionales estratégicos y en nuestro caso estamos enmarcados en el área de vivienda. Y el proyecto tiene número 321260, que es un modelo de producción social de vivienda replicable y hábitat, en el cual somos sede, por decirlo así, responsable técnico pues es la Universidad Autónoma de Chiapas, está en la Facultad de Arquitectura, la responsabilidad técnica, y pues lo que busca, ¿no? El objetivo aquí es tratar de buscar cómo, no confundir el modelo, porque a veces podemos escuchar modelo cuando hablamos de vivienda, edificación, como prototipo, que no es el fin, sino modelo desde un punto de vista conceptual y abstracto, de entender cómo podemos hacer mejor el proceso de vivienda, considerando todos los elementos y componentes y actores que inciden para que se pueda desarrollar de mejor manera. Y hablando desde todos los enfoques y que inclusive las profesiones que tú mencionaste al principio están enmarcadas en nuestro proyecto, ¿no? Marcamos 6 subsistemas en los cuales los consideramos porque abarca desde técnica constructiva, habitabilidad, riesgos, política pública y legal, que ahí van los abogados, ¿no? Que lo mencionaste. Tenemos desarrollo comunitario y gestión de los recursos. Así que, ¿comunicadores no hay? Obviamente están integrados por la divulgación. Bravo, perfecto, sí. Está completo ese proyecto, doctor. Claro, y tú nos estás ayudando en hacer divulgación. O sea, esto mismo que estamos haciendo ahorita es parte de divulgar lo que estamos trabajando. Muy bien. Veíamos una imagen, doctor Eddie, que hablaba de ventajas y desventajas de las ecotecnias. ¿Cuáles son esas ventajas y cuáles serían las desventajas de apegarnos a este tipo de, pues yo le llamaría, no sé si es nuevo conocimiento o retomar conocimientos antiguos o actualizarlos? ¿Cuáles son esas ventajas y esas desventajas de las ecotecnias? Bueno, una de las, si empezamos por las desventajas, es el costo, porque en nuestro medio estamos acostumbrados
a ver el costo inmediato, ¿no? O sea, no estamos acostumbrados a ver ni al corto, ni al mediano, y mucho menos a largo plazo. Entonces, si yo lo veo así, es decir, si en una vivienda tengo que instalar un calentador solar, obviamente esa inversión inicial es la que al inicio es la que voy a ver. Sin embargo, si lo prorrateamos en el tiempo, ahí está el ahorro, ¿no? Porque voy a dejar de consumir gas. Entonces, ahí está la ventaja en el tiempo. Lo mismo pasa en zonas donde no se pueden utilizar o es muy caro meter una red de energía eléctrica utilizando paneles solares, el costo inicial es alto, pero se va amortizando en el tiempo. O sea, y no hay que perder de vista dos costos. El costo económico, que es que la mayoría vemos, y el costo ambiental. ¿Sale? Porque la mayoría de la sociedad siempre nos vamos por el costo económico y lo vemos y dice, está muy caro. Pero dejamos de ver de lado el otro costo, ¿no? El ambiental. Entonces, ahí es donde también debemos de hacer este tipo de programas para poder divulgar el conocimiento, que tengamos en cuenta al medio ambiente, ya no solo la parte económica, ¿no? Muy bien. Las ecotecnias, dice aquí la superimposición, permiten la elaboración de productos y servicios, así como el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Esto es muy importante. Recursos naturales y materiales diversos para la diaria. Entonces estaríamos hablando que adoptando ecotecnias en nuestra vida cotidiana, estamos dentro de un modelo de desarrollo sustentable, es decir, dentro de un modelo amigable con el medio ambiente. Claro que sí. Sí, desde que estamos nosotros. ¿Cómo? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería? Pues, sí. En definitiva, simplemente con el hecho de estar disminuyendo el consumo de energías no renovables, ya estamos generando un impacto benéfico, ¿no? Estamos mitigando el uso excesivo, por ejemplo, del gas, si utilizamos calentadores de agua solares, por un decir, ¿no? No solamente estamos ahorrando dinero en el consumo de gas, sino estamos mitigando que utilicemos una energía no renovable en el cual pues no es un producto que la encontremos, sino que tiene que ser procesado. En cambio, la luz solar pues la tenemos al alcance de la mano, ¿no? Entonces, desde ahí ya estamos ayudando. Y voy a poner un ejemplo también que tiene que ver, tal vez que no lo veo, una ecotecnia podría ser un tipo de aislante térmico que no sea producto de petróleo. Por ejemplo, un terrado en alguna cubierta, en el cual lo que haría es mitigar la incidencia solar por cubierta. ¿Qué evitaría? Y dirías, pero ¿qué? Ahí no estoy gastando energía, si no pongo o lo quito. Si utilizas aire acondicionado, ahí está el impacto económico ambiental por el uso excesivo de aire acondicionado, que está bien entendido que no resuelve el problema de la habitabilidad de la vivienda. Por un ejemplo rapidísimo, nosotros subimos al auto, está caliente porque estuvo en el sol, prendemos el aire acondicionado lo más que se puede, pero todos recordaremos que pasa unos minutos para que empecemos a sentir algo benéfico en cuestión de temperatura. Fría, ¿sí? Ajá, pero ¿por qué está sucediendo eso? Porque tenemos muchas ganancias por radiación, todo está caliente. Entonces el cerebro no discrimina toda la energía que está llegando por radiación. Y en la casa es lo mismo. Si yo tengo una casa que es puro cristal, le entra el sol, cubierta de losa de concreto armado, todo está caliente, vamos a pensar que el aire acondicionado no sirve y lo vas a querer bajar a 17 grados, que muchas viviendas que están mal diseñadas o no tienen sistemas de enfriamiento o sistemas pasivos de mitigación, pues vas a tener ese problema, ¿no? Y no, el aire acondicionado no resuelve el problema de habitabilidad. Tiene que estar acompañado de otras estrategias como evitar el acceso solar por ventanas, el flujo de calor por cubierta, por muros y entre otros que pueden haber, ¿no? Por decir algo. Esto es en el ambiente urbano. Nos hemos enfocado, pienso yo, a las cuestiones urbanas, pero las ecotecnias difieren también en un ambiente rural, doctor Eddie González. Hablábamos acerca de los materiales de construcción dentro de estas ecotecnias que pueden ser utilizados en un medio rural. ¿Cómo es esto?
Es correcto. Hablando de los materiales, la idea es trabajar con los materiales locales. Por ahí hay un estudio de la Secretaría de Energía donde dice que el sector que más CO2 emite la atmósfera en México es el sector de la energía. El segundo es el transporte, porque el transporte, pues igual, ¿no? Todo consume combustible fósil. Entonces, lo que tratamos de hacer desde el punto de vista de la construcción es que los materiales también sean, que vengan de un lugar cercano para evitar esos altos costos de combustible por transporte. Entonces, primero, materiales locales, materiales que puedan ser utilizados y obviamente que sean materiales que podamos trabajar primero en laboratorio, porque no olvidemos, estamos en una universidad, estamos en un estado altamente sísmico y que además tiene otras condiciones, ¿no? Si hablamos en algunas zonas muy lluviosas, hay deslaves, entonces todo eso se tiene que tomar en cuenta al momento de diseñar una vivienda rural. Lamentablemente, lo tengo que decir así, es el sector más olvidado que tenemos, porque no está ahí presente ni el arquitecto ni el ingeniero, ¿no? Entonces se da un proceso ahí de viviendas de autoconstrucción, a como pueden van haciendo sus viviendas. Entonces, lo que queremos hacer es que haya un modelo actual ya en la administración que preside el señor presidente Andrés Manuel López Obrador, en donde ese modelo se apoya con asistentes técnicos. Es decir, son profesionistas, son egresados de ingeniería, de arquitectura, en donde van a hacer un estudio en comunidades y están dando apoyo. Entonces, lo que queremos hacer con este proyecto es apuntalar ese modelo, ver en dónde se puede reforzar con el conocimiento que tenemos desde la universidad, es decir, aprovechar todo ese vasto conocimiento que tenemos en las universidades, pero que llegue a la sociedad, porque si es un conocimiento que no se aplica, no sirve para nada, ¿no? Entonces, aquí estamos dando la cara nada más dos, que es el doctor Pavel y un servidor, pero el equipo es enorme y es a nivel nacional y hay especialistas de diferentes universidades. Entonces, ahí, por ejemplo, nosotros aquí en Chiapas trabajamos tierra. ¿Por qué? Porque es lo que tenemos a la mano, ¿no? Y tenemos muchas tecnologías con tierra, pero en otras universidades están trabajando cerámicos, por ejemplo, en Oaxaca, en Michoacán, están trabajando otros materiales, porque es a lo que se dedican. Entonces, lo que queremos hacer es conjuntar. Y no hay mal material, también eso es importante decirlo, sino simplemente lo empleamos mal, ¿no? Entonces, hay que, de alguna manera, estudiar muy bien, si hablamos de una comunidad rural, estudiar muy bien, hacer un buen diagnóstico de la comunidad para seleccionar cuáles son los mejores materiales de construcción a elegir. No solo es el block y la lámina, o sea, hay otras opciones, ¿no? Hay tierra comprimida y de esto vamos a hablar un poquito. ¿Ya se está aplicando, doctor Raúl Pavel, en la práctica todo este tipo de conocimiento? Porque me llama la atención de que pues esto es Chiapas, pero en Sonora están trabajando con una cosa, en Chihuahua en otro, en el centro de la República. ¿Aquí en Chiapas ya se está aplicando este conocimiento? Sí, mira, yo creo que en todo el país ya hay esfuerzos, ¿no? Hay esfuerzos que se están haciendo en diferentes sistemas constructivos que sean más amigables con el medio ambiente o que mejoren el efecto, ¿no? que podría haber con el clima, ¿no? Entonces, aquí en Chiapas existen esfuerzos, existen ejemplos, pero tal vez no llegan a ese impacto masivo que debería haber. Ahí es donde creo que nosotros tenemos el gran compromiso de aumentar las capacidades sociales, tecnológicas y de la comunidad. Es decir, en las comunidades donde vamos a trabajar es darle énfasis a que es posible hacer lo que hacemos hoy en día, pero utilizando tecnologías que tenemos a la mano y que son muy buenas, porque también hay un componente ahí que no tiene que ver con la técnica ni la tecnología así tácitamente, sino que tiene que ver con una cuestión de apropiación o adopción de el conocimiento, tecnologías. Es decir, la aspiración, o sea, ya es un aspecto que no tiene que ver con un material, sino tiene que ver más con la psique, ¿no? Con que las personas se sientan
y aspiren a querer tener eso. Ese es un gran problema que podríamos ver en todo el país, y más en las comunidades rurales, que la televisión, los medios masivos, telenovelas, películas, lo que sea, están mostrando tecnologías que eso nos hace ver, eso es lo que yo quiero. Vemos losa de concreto armado, vemos puro metal, pero lo que no estamos viendo es que a lo mejor eso no es propio para nuestro entorno, ¿no? Entonces, sería un no cambio cultural, un cambio cultural claro, del pensar de la población en sí, no aspirar a algo que vemos en la televisión, pero que no es apto, no es conveniente para la región donde estamos viviendo. Es decir, estamos en una zona subtropical, por hablar de Chiapas, que no se compara con una ciudad como Nueva York, donde están en otra latitud y demás. Uno de los objetivos del proyecto integral de periodismo ambiental Biosfera 10 y el componente Biosfera Podcast es precisamente contribuir a la divulgación del conocimiento científico y el periodismo ambiental. Y tenemos preguntas de nuestro público que amablemente nos está sintonizando. José Luis Vázquez de Palenque nos dice: la tierra, el adobe, mis abuelos utilizaban el adobe y construyeron sus casas. ¿Eso es una ecotecnia? ¿Lo puedo utilizar actualmente en una ciudad como Palenque? sí, por supuesto. ¿Qué son de las recomendaciones que teníamos que hacer? Ahí es donde nos tendríamos que concentrar en la técnica, porque también se ha ido perdiendo, las personas que trabajen esos materiales ya no se encuentra tan fácil, y por eso inclusive algunos dicen y lo ven como algo más costoso por la mano de obra, ¿no? Entonces, ahí el reto está en que no se pierdan y revaloremos esas técnicas en las cuales pues sabemos que hoy en día hay iglesias que llevan más de un siglo, y ahí están, o casas que vemos en Terán, ¿no? O vemos en San Cristóbal, y han perdurado inclusive más que algunos que fueron hechos con concreto armado. Aquí lo que creo que ya lo mencionó el doctor Eddie, no hay material malo, simplemente hay que ver qué tenemos a la mano y cómo y dónde debemos utilizar qué material. Eso es lo más importante, ¿no? Ver, si no, yo eso sí diría, si no hay tierra en el lugar, ahí sí, el adobe no es la solución. Y si tienes piedra, la piedra sería la solución, ¿no? Entonces, la pregunta que nos hace es muy interesante porque sale al tema de revalorar las tecnologías pasadas, pero podemos darle el componente moderno. Existen hoy en día sistemas con adobe sismo resistente, o sea que le agregamos componentes o elementos que nos hace ser más resistente ante los sismos. Charito González de Ocosocuautla pregunta: a ver, doctor Eddie González, queremos cambiar a paneles solares porque ya no queremos pagar la luz con comisión, ¿nos va a dejar el gobierno? Ah, caray, ¿se puede hacer eso? Mira, están no sé si recuerdas, Eddie, los sistemas de interconexión, ahí si lo quieres comentar. Puede ser. Yo creo que esa es una decisión personal, o sea, no es una cuestión si el gobierno decide o no, pero sí hay un sistema. De hecho, hubo un sistema piloto que le llama una conexión de doble vía, es decir, que puede estar conectado a CFE y poner sus paneles solares, ¿no? La parte ideal cuando esto se crea, lo impulsa el doctor David Morillón, que es un investigador de la UNAM, es que en algunas viviendas en donde el consumo de energía era tan poco, eran viviendas dormitorio, ponte una pareja en donde se utilizaba muy poca energía. Hola amigos de Biosfera Podcast. Bueno, perdón, ¿sí me escuchan? Sí me escuchan, es que había entrado un video. Pero bueno, la idea, fíjate, Carlos, es muy interesante porque si los paneles solares producían más energía que la que consumían, inyectaban esa energía a la red. Entonces, en vez de venir un recibo
en donde te costaba tanto, obviamente no te devolvían el dinero, sino te iban guardando, ¿no? Tenía un saldo a favor, no sé, voy a inventar un número de 80 pesos. Pero en épocas en donde se requería más energía y tenías que agarrar de la red de energía, ahí te hacían el descuento. Entonces, ahí esos medidores de doble vía, que no es mala opción. Recordemos también que actualmente estamos bajo el Programa Nacional de Vivienda y retomaron el concepto de vivienda adecuada. ¿Qué cosa es el concepto de vivienda adecuada? Son 7 grandes elementos que tocan vivienda adecuada, que es un concepto viejo, sin embargo, lo retomaron aquí en México, apenas en el 2019 me parece que publican el Programa Nacional de Vivienda, en donde para que se obtenga un beneficio federal, un financiamiento, se necesita estar ya completamente urbanizado el terreno, por lo menos con los servicios básicos, es decir, que tenga ya agua, drenaje y energía eléctrica. ¿Sale? Entonces, ahora, en comunidades en donde no existe esos servicios, obviamente habría que buscarle cuáles son. Pero si ya tienes la energía eléctrica, que ya costó un dineral llevar, es como el drenaje, ¿no? Si ya costó un dineral llevar el drenaje ahí, hay que aprovecharlo, hay que conectarse al drenaje. Si ya tienes ahí el agua, conéctate, porque también imagínate cuántos millones de pesos se gastan, ¿no? Entonces, si ya está la energía eléctrica, hay que conectarse. ¿Podemos apoyarnos con paneles solares? Sí, por supuesto. ¿Sale? Muy bien. Pero pues, ¿tenemos algunos comentarios? Sí, tenemos comentarios de nuestro público que está participando con nosotros. Neín Farrera, el doctor Neín Farrera, felicidades, un abrazo. Dice, sí se escucha. Bueno, pues sí, tuvimos una pequeña falla ahí, estamos transmitiendo en vivo. Y también nos dice Astrid Miseli, sí, lo escuchamos a los dos. El doctor Ernesto López Gutiérrez, felicidades al primer programa de este año, es muy instructivo, felicidades a sus invitados. Nos está comiendo el tiempo y yo creo que queda el tema abierto para mucho, mucho más. Esta es la primera, que espero no sea la última, de varias partes que pudiéramos hablar de ecotecnias, porque es muy amplio. Es lo que estoy viendo, es muy amplio esto. Estamos hablando de agua, estamos hablando de aire, estamos hablando de electricidad, estamos hablando de tierra. Por ahí podemos tocar el tema de las pinturas, que más o menos muy someramente lo hablamos en el programa de radio. No sé, pudiéramos hacer un segundo y hasta un tercer programa, mis estimados investigadores. ¿Qué les parece? Encantado de la vida, claro que sí. Con gusto. Muy bien, pues hemos llegado así al final de esta emisión. Yo les agradezco mucho, de veras, que se hayan dado la oportunidad y nos hayan dado la oportunidad al equipo de Biosfera Podcast de enarbolar este primer programa del 2023, que esperemos sea un año muy venturoso, lleno de éxitos, lleno de salud, lleno de trabajo. Ustedes regresan a la realidad el próximo lunes, me decían, pero tómense unos días de vacaciones. El equipo de Biosfera Podcast no los va a molestar en estos 3 días que quedan. Muchísimas gracias a todos ustedes. Muy amable, y nuestro reconocimiento, un aplauso de nuestra parte. De veras, el trabajo que están realizando vale la pena. Ojalá se retome, ojalá los gobiernos estatales, los gobiernos municipales lo tomen y los apoyen, porque vale la pena empezar a transformar ya nuestro, como dirían los chavos, nuestro chip a cuestiones más amigables, entrar dentro de modelos de desarrollo sustentable que disminuyan, mitiguen un poco ese daño que le estamos haciendo a la naturaleza. Muchísimas gracias. Carlos, te has invitado también para ir a la facultad, a ver lo que estamos haciendo. Por supuesto. La invitación está abierta, entonces. Queda así. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Pues ahí tienen ustedes a los comentarios del doctor Raúl Pavía, perdón. Aquí ya se metió nuevamente. Perdón. Estamos transmitiendo en vivo, disculpen ustedes, el doctor Raúl Pavel Ruiz, el doctor Eddie González, nuestro agradecimiento. Disculpen las fallas técnicas, es nuestra primera transmisión del año y pues tenemos que ponernos las pilas. Yo creo que nuestro switcher está un poquito todavía eufórico, echando harto cohete ahí, celebrando el año nuevo. Pero bueno, los invitamos el miércoles, les tenemos una sorpresota, de veras. El equipo de Biosfera Podcast se puso las pilas. Estamos empezando a tambor batiente este 2023. Les tenemos una sorpresa. Si no sucede otra cosa,
vamos a tener aquí en esta señal, en este programa, a uno de los más grandes investigadores que tiene que ver con el tema ambiental. Él ha expuesto sus trabajos en revistas indexadas de alto impacto como Nature, como Science. El doctor Gerardo Ceballos acaba de dar una entrevista a la CBS, al programa 60 Minutos, hablando, escuchen ustedes, de la sexta defaunación, la sexta extinción masiva de las especies. Y sí, lo vamos a tener aquí en este espacio Biosfera Podcast el próximo miércoles en punto de las 18 horas. Mi agradecimiento a todos ustedes, a nombre de todo el equipo que hace posible que lleguemos hasta donde quiera que se encuentren, hasta Timbuktu, Afganistán, Panamá o aquí a Berriozábal o Tuxtla Gutiérrez. Aquí estamos. Mi nombre es Carlos Jiménez. Pásenla bien. Asesoría integral para la gestión de riesgos, porque nuestra experiencia es su ventaja. Presento.